Muy buenos días, amados, amada iglesia, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En esta mañana vamos a continuar el relato bíblico que nuestro hermano Anderson nos estaba narrando acerca de la historia de Jacob cuando obtiene la bendición de Isaac, ¿verdad? Así que ya el hermano Anderson ha narrado ya los primeros versículos hasta el versículo 21 y 22. Hoy vamos a continuar desde el versículo 14 hacia el 40 para hablarles en esta mañana acerca del engaño ejecutado, amados hermanos. Vamos a recordar que estamos frente a una situación cargada de emoción y drama. Un hombre anciano que desea bendecir a su hijo predilecto y una madre que desea desesperadamente que sea su hijo favorito, el bendecido por el padre. El hijo menor que esconde a sus propias aspiraciones y deja de guiar por su madre para perpetrar un plan que requiere engañar a su padre, aprovechando pues su vejez y ceguera. Así que es una historia un poco novelesca, hermanos. Pero en esta mañana quisiera compartir con ustedes acerca de la ejecución del engaño. La pregunta en esta mañana es cómo se ejecutó el engaño y cuáles fueron las consecuencias de ello. Bueno, en el versículo 14, ya narrado por nuestro hermano Anderson, conocemos ya el engaño. Pero hay cosas importantes que en esta mañana quisiera recalcar. Dice el versículo 14, entonces él fue y le tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Versículo 15, y tomó Rebeca vestidos de Saúl y su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, vistió a Jacob su hijo menor. Ahora, la palabra Jacob, hermano, significa el que suplanta. En Génesis 25-26 se encuentra. Así que fue un hombre apropiado porque Jacob tuvo ese carácter, era aprovechador, siempre buscaba la oportunidad para obtener algún beneficio personal. Lo hizo al comprar la primogenitura de Saúl, en Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Y ahora aprovecha la iniciativa de su madre para engañar a su padre. Así que Jacob no tenía la fuerza física ni el carácter decisivo de su hermano. En Génesis capítulo 25, 27 podemos encontrarlo. Pero tenía una gran sutileza heredera de su madre. Evidentemente Jacob quería obtener la bendición de sus antepasados. Rebeca obviamente le había contado sobre la profecía, ¿verdad? ¿Recuerdan? En Génesis capítulo 25, versículo 23. Y Jacob estaba decidido a obtener esa bendición. Él estaba decidido a obtener los derechos de Saúl como hijo mayor. Pero había unos problemas con Jacob. En primer lugar, no estaba dispuesto a confiar en Dios, dejando que él obre para darle la bendición. En segundo lugar, hermanos, él estaba pensando quizás en otras cosas menos importantes. Amén. Pero vemos claramente que él quería la bendición para su beneficio personal. Aún no entendía que esa bendición no era para provecho personal, sino para el bien de la nación y del mundo entero. Y bueno, como ustedes acaban de escuchar, incentivado por su madre Jacob, pone en marcha el plan para engañar a su padre y robar la bendición de Isaac. Lo hizo con mentiras. En primer lugar, mintió acerca de su verdadera identidad. Mintió acerca del origen de la comida. Y lo más terrible, hermano, y descarado, fue que tomó el nombre de Dios en vano. Para aumentar su mentira, Jehová tu Dios hizo que lo encontrase, dijo. ¿Se acuerdan en el versículo 19? Él finge espiritualidad, pero al decir tu Dios revela la verdadera naturaleza de su corazón, Jehová no era aún el Dios de Jacob. Por eso Jacob mintió y engañó a su padre. Entonces Isaac sospechaba que no todo era lo que parecía. En el versículo 21 y 22 dice, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío.
por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Pero al final se dejó llevar por sus sentidos. Qué triste, un patriarca, el heredero de Abraham, el hijo de la promesa, la persona por quien Abraham oró por tantos años, siendo engañado no tanto porque no veía, sino porque no discernía, sino se daba cuenta. ¿Es posible que estuviera tomando en cuenta la dirección de Dios en toda su vida? El énfasis sobre los sentidos de Isaac apunta a una persona más carnal que espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque de no ser así, Dios le habría indicado que Jacob lo estaba engañando. El texto bíblico confirma eso, indicando que fue el olor de la ropa y no el Espíritu Santo que lo inspiró a pronunciar la bendición. En el versículo 27 dice, Jacob se acercó y lo besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces, él se dejó llevar por sus emociones. No era un hombre espiritual, sino carnal. Él, si hubiera bendecido a Esaú, de esa manera habría sido inconcebible. De haberlo hecho, las palabras de Isaac no hubieran tenido efecto alguno. Al fin y al cabo, hermano, lo importante no eran las palabras de Isaac, sino el obrar de Dios. Dios iba a bendecir a quien él quería bendecir, y no a la persona a quien Isaac bendecía. La promesa estaba en el propósito de Dios establecido. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 25, versículo 23, hermano? Ninguna palabra de Isaac iba a cambiar esto. Lo triste es que ni Rebeca ni Jacob entendían esa gran verdad. ¿Cuál es la lección principal aquí? Es que debemos aprender a confiar en los planes y propósitos de Dios. Debemos vivir por fe y no por vista. Nunca debemos usar nuestras propias estrategias para lograr algo sin Dios, sin que Dios haya dispuesto otra cosa. También, hermanos, podemos aprender que entre nuestros hijos no podemos hacer elección de personas o preferencia de personas, ¿verdad? Tenemos que tratar a nuestros hijos iguales, porque eso desencadena una terrible situación, ¿verdad? Así que tengamos cuidado, hermanos, en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a orar en el nombre de Jesús, ahí donde están, y que podamos aprender a que Dios nos guarde de toda mentira. Dice la palabra del Señor, Señor, pon guardas en mi boca para no caer. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te damos gracias. Tú eres nuestro Dios, tú lo sabes todo, el futuro, el pasado, el presente. Conoces a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a no actuar por emociones, sino guiados con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener discernimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a saber que una mentira conlleva otra mentira. Guarda nuestro corazón y te pedimos que bendigas a nuestros hijos. Oramos por ellos para que ellos sigan el camino de Dios y establezcan, Señor mi Dios, su vida en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.